buscan documentación sobre la relación laboral. Delante tantas personas que tienen una trayectoria tan importante y que han dedicado tanto esfuerzo para llegar hasta aquí, creo que el foco es importante que quede en ellos. Bienvenidos, seguidores de Política en Primera Línea. Hoy traemos un tema que no solo sacude las estructuras políticas de España, sino que también ha encendido las alarmas en Moncloa. Es una bomba informativa que tiene a todos hablando y no deja indiferente a nadie. Lo que parecía una tranquila celebración de Año Nuevo terminó revelando un escándalo sin precedentes que apunta directamente a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y al mismísimo hermano del presidente David Azagra. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Por qué algunos aseguran que este evento expone las verdaderas prioridades de los Sánchez y la descomposición moral en el núcleo del poder? Prepárense porque esto es fuerte, muy fuerte. La llegada del Año Nuevo suele ser un momento de celebración, unidad y esperanza para muchos. Pero en el entorno de Moncloa, las cosas no podían estar más lejos de esa realidad. En una fastuosa recepción organizada para despedir el 2024, donde políticos, empresarios y figuras públicas brindaban entre risas y promesas vacías, se gestó el escándalo que ha puesto a toda España en vilo. Begoña Gómez, conocida por su papel como primera dama en La Sombra, asistió a la velada como parte de las celebraciones oficiales del gobierno. Todo parecía marchar con normalidad, pero varios asistentes aseguran haber notado comportamientos que levantaron más de una ceja. No era la primera vez que la veíamos demasiado cercana a alguien que no era Pedro, comentó una fuente que estuvo presente en el evento y pidió permanecer en el anonimato. Pero lo que comenzó como meras miradas y susurros terminó convirtiéndose en un escándalo que nadie pudo ignorar. La noche avanzaba, y los brindis se multiplicaban. Pedro Sánchez, como siempre, intentaba acaparar la atención con discursos sobre el futuro de España, mientras Begoña parecía distraída. Algunos comenzaron a notar que se alejaba constantemente de la multitud principal para mantener conversaciones privadas con alguien que, al principio, no lograron identificar. Fue más tarde cuando se supo que esa persona no era otro que David Sánchez, el hermano menor del presidente. Sí, el mismo que ha estado bajo la lupa por su implicación en supuestos casos de corrupción. Lo que ocurrió después dejó a todos los presentes en estado de shock. Era imposible no darse cuenta. La química entre ellos era evidente, y no hacían ningún esfuerzo por disimular, aseguró otro testigo de la escena. Para quienes han seguido de cerca la vida de Begoña Gómez, esta no es la primera vez que su nombre aparece ligado a rumores escandalosos. Antes de convertirse en la esposa del presidente, Begoña ya había sido noticia por su supuesto pasado como trabajadora nocturna, algo que ha perseguido su imagen pública desde entonces. Aunque Pedro Sánchez siempre ha intentado blindar a su esposa de estos rumores, lo cierto es que cada vez más voces aseguran que ese pasado es más difícil de abandonar de lo que muchos imaginan. No se trata de juzgar su pasado, sino de entender cómo esa personalidad sigue definiendo muchas de sus decisiones actuales, señaló un analista político tras conocerse los primeros rumores del escándalo. Según las fuentes consultadas, lo ocurrido en esa recepción fue mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras los demás invitados celebraban con champán y canapés, Begoña y David se apartaron del salón principal y desaparecieron por largos periodos. Varias cámaras de seguridad captaron movimientos sospechosos en los pasillos que conducían a las habitaciones privadas del recinto. Aunque las imágenes no han sido publicadas oficialmente, algunas filtraciones sugieren que lo que ocurrió en esas habitaciones no deja lugar a dudas. Es una traición doble, al presidente y al país, afirmó un alto funcionario que tuvo acceso a los vídeos y no pudo contener su indignación. Pero lo más impactante es que, según estas mismas fuentes, esta no sería la primera vez que ambos protagonizan encuentros de este tipo. El ambiente se volvió tenso cuando algunos invitados comenzaron a sospechar lo que estaba ocurriendo. Pedro Sánchez, completamente ajeno a la situación, seguía brindando con ministros y empresarios, mientras los rumores se extendían como pólvora. Era incómodo estar allí. Nadie sabía cómo reaccionar, pero todos hablaban de lo mismo, confesó un empresario que asistió a la velada. Algunos aseguran que incluso se escucharon discusiones acaloradas entre miembros del equipo de seguridad, quienes intentaron controlar la situación sin alertar al presidente. Lo ocurrido en esa recepción no tardó en llegar a los medios. Aunque el gobierno ha intentado mantener un hermetismo absoluto sobre el tema,
las filtraciones han sido inevitables. Varios periodistas ya están investigando los detalles de lo ocurrido, y las primeras publicaciones han comenzado a aparecer en tabloides internacionales. Esto no solo pone en cuestión la estabilidad del matrimonio presidencial, sino también la imagen de España ante el mundo, declaró un corresponsal extranjero tras conocerse los primeros detalles del escándalo. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿cómo reaccionará Pedro Sánchez cuando se enfrente a estas revelaciones? El inicio del 2025 ha sido un auténtico terremoto para el gobierno de Pedro Sánchez. Entre los escándalos de corrupción que lo acorralan y ahora esta crisis personal que amenaza con desestabilizar aún más su liderazgo, muchos se preguntan si el presidente podrá resistir la presión. En la próxima parte, analizaremos las reacciones de los protagonistas, los intentos desesperados por contener la crisis y las posibles consecuencias para el gobierno de Sánchez. No te lo pierdas, porque lo que viene es todavía más fuerte y revelador. Esto es Política en Primera Línea, donde siempre te contamos lo que los poderosos no quieren que sepas. Seguidores de Política en Primera Línea. Si la primera parte de esta historia los dejó boquiabiertos, prepárense porque lo que vamos a revelar ahora supera todo lo imaginable. Las consecuencias de esta traición doble, tanto en lo personal como en lo político, han desencadenado una tormenta en Moncloa, que ya muchos califican como la crisis más grave del mandato de Pedro Sánchez. Hoy, vamos a desvelar cómo esta explosiva relación entre Begoña Gómez y el hermano del presidente no solo amenaza con destruir la familia Sánchez, sino que también pone en riesgo la imagen del gobierno y la estabilidad de España. Horas después de que el escándalo empezara a correr como pólvora entre los asistentes de la recepción de Año Nuevo, imágenes comprometedoras comenzaron a filtrarse. Según fuentes cercanas a los servicios de seguridad, algunos empleados de Moncloa no pudieron resistir la tentación de divulgar pruebas del encuentro entre Begoña Gómez y David Sánchez. Estas imágenes, que aún no han salido a la luz pública, muestran lo que muchos describen como una comprometedora escena en uno de los pasillos privados del recinto. Aunque el gobierno ha intentado censurar cualquier mención al respecto, varios periodistas aseguran que las grabaciones no dejan lugar a dudas. Es un golpe devastador. Estas imágenes podrían derrumbar no solo el matrimonio de Sánchez, sino también su credibilidad como líder, afirmó un destacado analista político. Cuando las primeras noticias llegaron a oídos del presidente, las fuentes aseguran que su reacción fue explosiva. Pedro Sánchez, conocido por su carácter frío y calculador, habría perdido la compostura al enterarse de los detalles del escándalo. Se encerró en su despacho por horas, gritaba por teléfono y exigía explicaciones a sus asesores, reveló un funcionario de Moncloa bajo condición de anonimato. Pero lo más impactante fue la confrontación directa que tuvo con su hermano David. Según testigos, Pedro Sánchez lo habría llamado inmediatamente para exigirle una explicación, y lo que comenzó como una discusión telefónica terminó en un acalorado enfrentamiento cara a cara. Los gritos se escuchaban en todo el edificio. Era como si el presidente estuviera a punto de explotar, agregó la fuente. Mientras tanto, Begoña Gómez ha guardado un silencio que muchos interpretan como una admisión de culpa. Aunque sus allegados aseguran que está devastada por la situación, otros insisten en que su actitud desafiante demuestra que no está dispuesta a dar marcha atrás. Begoña siempre ha sido una mujer que no se deja intimidar, pero esta vez está jugando con fuego, señaló una amiga cercana de la primera dama. Según los rumores, Gómez habría intentado justificar su relación con David Sánchez argumentando que el matrimonio con Pedro ya estaba fracturado desde hace tiempo. Ella no es una víctima. Sabía exactamente lo que hacía y a quien estaba traicionando, afirmó una fuente del círculo íntimo de Moncloa. La implicación del hermano del presidente en este escándalo agrega un nivel de gravedad que va mucho más allá de lo personal. David Sánchez, conocido por sus vínculos con negocios turbios y su constante presencia en las sombras del poder, ahora está en el ojo del huracán. Esto no solo es una traición familiar, sino también una crisis política de enormes proporciones. ¿Cómo puede Pedro Sánchez liderar el país cuando no puede controlar lo que ocurre en su propia casa?, se preguntó un analista en un programa de televisión. Además, las acusaciones contra David Sánchez no se detienen en lo personal. Varios informes sugieren que podría haber utilizado su relación con Begoña para influir en decisiones políticas y económicas del gobierno. El impacto de este escándalo en la opinión pública ha sido inmediato.
Las redes sociales están en llamas, y los hashtags relacionados con Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez se han vuelto tendencia en cuestión de horas. Esto es un reflejo de lo que realmente ocurre en Moncloa. Todo es un teatro, y los españoles somos los que pagamos las consecuencias, comentó un usuario en Twitter. Los programas de televisión y los medios de comunicación no han tardado en capitalizar el escándalo. Paneles de expertos discuten sin parar las implicaciones de esta traición, y algunos ya comienzan a cuestionar si Pedro Sánchez podrá sobrevivir políticamente a este golpe. El daño político de este escándalo no puede subestimarse. En un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez ya enfrenta múltiples crisis, desde acusaciones de corrupción hasta la pérdida de apoyo popular, esta traición interna podría ser la gota que colme el vaso. Esto va más allá de una simple infidelidad. Es un síntoma de un gobierno que ha perdido el rumbo y la confianza del pueblo español, afirmó un líder de la oposición en una reciente entrevista. Varios miembros del Partido Socialista ya han comenzado a expresar su preocupación en privado. Algunos temen que el escándalo pueda perjudicar seriamente las elecciones locales y generales previstas para este año, mientras que otros exigen medidas drásticas para contener la crisis. En un giro inesperado, se ha informado que Begoña Gómez podría haber abandonado Moncloa tras una fuerte discusión con Pedro Sánchez. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, varias fuentes aseguran que la primera dama habría dejado el recinto en plena noche, escoltada por un equipo de seguridad. No sabemos dónde están y cuáles son sus planes, pero lo que está claro es que esto no ha terminado, comentó un periodista que sigue de cerca la situación. El futuro de Pedro Sánchez, su matrimonio y su gobierno está en juego. ¿Podrá sobrevivir políticamente a este escándalo? ¿Qué papel jugarán las pruebas que se han filtrado y los nuevos detalles que siguen saliendo a la luz? Lo único seguro es que esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir, y nosotros estaremos aquí para contárselos. Esto ha sido Política en Primera Línea. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir de cerca esta y otras historias que sacuden a España. Hasta la próxima.